para situarnos, aunque supongo que estáis situados porque ya vais estudiando el libro, pero los primeros capítulos de Job describen su sufrimiento. No es un sufrimiento como el que podemos experimentar nosotros en nuestro tiempo. Es un sufrimiento extremo, muy extremo. Yo diría que hasta incluso nosotros no podemos imaginar ese tipo de sufrimiento. Job sufre por perder a su familia, sufre por perder a sus amigos, la salud, su patrimonio. Por todo eso sufre. Pero además sufre por perder el sentido de la presencia de Dios en su vida. En el capítulo 2 vemos a Job aturdido y en silencio. Yo diría en una etapa de shock y de incredulidad al mismo tiempo. Él es incapaz de decir nada por mucho tiempo y se queda sentado en silencio entre las cenizas. En el capítulo 3 pasa del silencio al lamento. Pasa a tener preguntas en un intento de encontrar alguna explicación al sufrimiento, al dolor que experimenta. Una y otra vez se pregunta, ¿por qué? Una pregunta que los humanos tenemos en la punta de nuestra lengua cuando hay algo que nos preocupa, que nos provoca dolor, sufrimiento. Y en esa situación, Job desea la muerte y la desea sinceramente y hasta llega a maldecir el día que nació. De pronto, sus tres amigos, y yo pongo ahí amigos entre comillas, pero sí, sus tres amigos que supuestamente vinieron a consolarle, empiezan a hablar. El primero de ellos es Elifaz, y su discurso lo habéis visto en los capítulos 4 y 5. Y cuando Elifaz termina su discurso, Job responde al mismo. Y es lo que vemos en los capítulos 6 y 7. Hoy veremos el capítulo 6. Ahora, al ver la respuesta de Job, uno piensa que amigos como estos, pocos, y cuanto más lejos, mucho mejor. Después de este discurso de Job, llegarán los discursos de los otros dos amigos y consiguientemente también la respuesta de Job a cada uno de ellos. Pero hoy nos centramos en el capítulo 6 y lo he dividido en 4 secciones. La primera sección, los versículos 1 al 7, y lo he titulado Job defiende su causa. Job defiende su causa, versículos 1 al 7. El discurso de Elifaz a primera vista parece correcto. Incluso utiliza argumentos muy válidos, podríamos decir, pero el tono que utiliza deja mucho que desear. A veces no es tanto las palabras que uno utiliza, sino el tono con el que habla. Y el tono con el que Elifaz habla a Job deja mucho que desear. ¿Por qué había reprochado el lamento de su amigo? Porque el discurso de Elifaz, no deja de ser un continuo lamento contra Job. Esto provoca la reacción de Job en su propia defensa. Y viene a decir o viene a preguntarse y preguntarle a él, ¿por qué no puedo quejarme? Es lo que parece decir Job. ¿Por qué no puedo quejarme? Job no se lamenta en vano, no se lamenta sin causa.
Fijaos que los versículos 2 y 3 nos invita a que en un platillo o en una balanza con sus dos platillos ponga la queja y el tormento. Y sin duda, el tormento pesaría mucho más. Pero su sufrimiento también superaría en peso la arena del mar. Ya sabéis que, bueno, estáis en Vilanova y la arena del mar está húmeda, está mojada. Si cogéis arena del mar, pesa mucho, pesa mucho. Pues todo lo que hay en la balanza en cuanto al sufrimiento de Job, todo lo que hay, todavía pesaría mucho más que la arena del mar. Si tan grande es el dolor de Job, a nadie debe extrañar la crudeza de sus palabras. Y en el versículo 4 vemos la interpretación que Job da a sus sufrimientos. Y él dice que detrás de ellos, detrás de su sufrimiento, él ve la mano de Dios. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Qué trágica es esta visión que tiene Job de su propio sufrimiento. Dios es el autor o es el que está detrás de su sufrimiento, piensa Job. Tanto es así que él considera o compara su sufrimiento a las saetas que lanza para paralizar su espíritu. Y por supuesto, no son saetas físicas, es una metáfora, pero el dolor que provoca una saeta clavada en el corazón y que absorbe con su veneno nuestra vida, mucho más que eso es lo que él interpreta que es su sufrimiento, y detrás de ese sufrimiento él ve la mano de Dios. Las saetas del Todopoderoso están en mí. Qué tragedia, ¿no? En la propia vida, que Job piense que todo su sufrimiento tiene el origen en Dios y que Dios es el que está detrás del sufrimiento. Sin saber por qué, Dios se ha vuelto su enemigo. Job no es en estos momentos un hombre atribulado, es simplemente un hombre aterrorizado. Y de alguna manera, en su respuesta a Elifaz, Job pone un ejemplo, el ejemplo, versículos 5 a 7, de el asno montés no gime si tiene hierba, y el buey tampoco muge si está frente a su pasto. Claro, estos animales cuando mugen o cuando gimen es porque les falta algo importante, el alimento y también a veces el agua. Pues Job no protestaría ante una situación que fuese llevadera. Él no se queja del dolor, del sufrimiento, se queja del dolor profundo, del sufrimiento intenso, ese que no se puede soportar. Y si él se queja, si él protesta,
es porque el sufrimiento es así, de esa intensidad. Job se considera a sí mismo como un hombre cargado de sinsabores. Leemos en los versículos 6 y 7, se comerá lo desabrido sin sal, no apetece. Bueno, ya hoy en día muchas veces hemos de comer sin sal, especialmente los que tenemos alguna cosa como la tensión elevada, problemas de corazón, pues quien sufre eso no puede comer sal. Entonces, pues el alimento, la comida es más que nada insípida. Y sigue hasta, no, habrá gusto en la clara del huevo. No sé cómo eran los huevos entonces, ni cómo se cocinaban o cómo se comían, pero evidentemente hoy en día un huevo frito, cocido, pasado por agua, un huevo duro, pues apetece comer, ¿no? Pero lo que Job está diciendo es que su vida está cargada de sinsabores. Por lo tanto, en primer lugar, Job defiende su causa. En segundo lugar, los versículos 8 al 13, ahí podemos ver la desesperación de Job en medio del sufrimiento. De nuevo, Job suspira por su muerte. Y es tanto lo que desea su muerte que lo único que le pide a Dios, fijaos, no es que le sane, no es que le libre del sufrimiento. Lo que le pide a Dios es que acabe con él de una vez, que le quite la vida. ¿Cómo se siente Job así? Desea morir, no tiene ya ganas de vivir de ninguna manera. Si esa petición es atendida, de todas maneras morirá con la satisfacción de quien ha vivido tratando de cumplir las palabras o los mandamientos del santo. Es lo que leemos en el versículo 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgara Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y me echara y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo. Es lo que desea. Y él entiende que la muerte es lo que puede librarle del sufrimiento y puede darle lo que necesita. Sin duda, lo que no puede ni quiere Job es soportar por más tiempo su agonía. Sus amigos, sus supuestos amigos, le acusan injustamente. Dios se ha vuelto en contra de él. Sus propias fuerzas le abandonan y no ve ninguna posibilidad de auxilio. ¿Qué puede esperar entonces? Que concluya el drama de una vida sin sentido. ¿Qué cambio en Job? ¿Qué cambio tan radical? Antes había sido ejemplo de paciencia y de fe. Era un hombre admirado por todos sus vecinos, por todos sus amigos. Era un ejemplo de paciencia. ¿Cuántas veces hemos dicho
tienes más paciencia que Job, o tienes la paciencia de Job. No hemos llegado a tanto, pero sí, era un ejemplo de paciencia y de fe, también de fe. Porque si recordáis el primer capítulo y el segundo, cuando todo desaparece en su vida, Job no se revela contra Dios. Job pronuncia aquellas palabras tan magistrales: Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Y aun cuando su mujer le incita a maldecir a Dios, él la reprende. Era un ejemplo de fe, de paciencia y de fe. Ahora, pues llega a ser todo lo contrario, un ejemplo de impaciencia y de desesperanza. No hay situación más desoladora que aquella en que uno ya no espera nada. Se siente impotente para seguir luchando y se abandona al desaliento. Pero Job no tenía razón, no la tenía. A pesar de su sufrimiento, de su dolor, no tenía razón. Él no veía un fin que justificara la prolongación de su vida. Pero Dios sí lo veía. Dios todavía tenía propósitos para él, para su vida. Dios no quería que Job muriese. El agotamiento de las fuerzas de Job era real, era auténtico, pero no se agotaban los recursos de la gracia de Dios, cuyo poder nos recuerda Pablo en el Nuevo Testamento, en la carta que escribió a los Corintios, cuyo poder, el poder de Dios, se perfecciona en nuestra debilidad. La tercera sección, versículos 14 al 23, la he titulado El desencanto de Job ante sus amigos. Lo normal, bueno, aquí veis a Pepita ya, se incorpora. Lo normal es que cuando un hombre se siente desesperado, sus amigos le ofrezcan consuelo, le brinden atención, ayuda, se esfuercen en mostrarle comprensión, le ofrezcan lealtad. No es así en el caso de Job. Y con las palabras del versículo 14, expresa que sus amigos, y en concreto Elifaz, le han defraudado. Versículo 14, el atribulado, 6, el atribulado es consolado por su compañero. Aquí tengo poca luz. Aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. El atribulado es consolado por su compañero. Y aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Por lo tanto, Job necesitaba un cambio en la actitud de Elifaz y al mismo tiempo necesitaba experimentar que Dios no le ha abandonado. Elifaz y sus amigos le han defraudado. Incluso en el supuesto caso de que Job hubiera abandonado el temor del Omnipotente, es decir, que hubiera abandonado a Dios, cosa que no sucede en él, lo lógico, lo esperado era que sus amigos estuvieran con él, le consolaran y le guiaran a volver a Dios. Pero ellos no actúan así. Por eso, Job se siente traicionado por ellos, versículo 15. Pero mis hermanos,
pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Qué tremenda es esta afirmación, ¿no? Se siente traicionado por los que en un momento o en un tiempo se han declarado sus amigos y que probablemente compartían con él momentos de todo tipo, fiestas también. Ahora se siente traicionado por ellos. Las crisis de fe en sí no son pecado, aunque a veces pueden ser consecuencia del pecado. En el peor de los casos, el amigo auténtico no se aparta con gesto de escándalo o de rechazo de aquel que está en esa situación de sufrimiento intenso. Seguro que Job había visto en sus amigos ríos con un caudal abundante de bondad, de comprensión, de abnegación. Pero ahora descubre con desencanto que no eran tales ríos, sino que eran simples torrentes. Es lo que menciona en el versículo 15, la segunda parte. Habla de corrientes impetuosas que pasan como corrientes impetuosas. Durante la época de lluvias se llenan los ríos, los torrentes, con las aguas que bajan de los montes a toda velocidad. Pero en verano, cuando más se necesita el agua, como son torrentes, quedan completamente secos. Así se comportan los amigos de Job, y por ello él se siente traicionado. Ve en ellos acciones engañosas, que pretendiendo ayudarle, descubre que no le ofrecen ningún tipo de ayuda en absoluto. En los tiempos de sufrimiento se tiene sed de amistad, una amistad plena, una amistad sincera, una amistad incondicional. Alguien que te escuche, un hombro en el que podamos llorar. Es lo que nosotros conocemos en nuestros términos como comunión. Qué bueno es cuando hay comunión fruto de una verdadera amistad y cuando hay situaciones de crisis, de sufrimiento, de dolor, podemos tener a alguien que nos escucha, que nos entiende, que está a nuestro lado. Eso es lo único que pedía Job. No deseaba otra cosa. Versículos 22 y 23. Os he dicho yo, traedme y purgad y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Job solo deseaba que alguien le escuchase, que alguien le consolase. Pero eso precisamente es lo más difícil de encontrar. Hay momentos en los que solo cuenta el amor sincero de quien sabe escuchar, de quien sabe empatizar y acepta al amigo tal como es y tal como está. Más que muchas palabras, cuánto bien hace un abrazo fuerte, espontáneo, y esto es lo que los amigos de Job no pudieron o no supieron o no quisieron hacer. Y en la Iglesia necesitamos entender
la gran importancia de saber acompañar al que sufre, de saber acercarnos a él, al que sufre, sin ánimo de juzgar, sino de ayudar. La última sección, la cuarta, versículos del 24 al 30. La humildad de Job, que expresa en el versículo 24. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender que he errado. Job no se pone en un plan superior. ¿Cuántas veces en situaciones de dolor, de sufrimiento, pues cuando alguien nos dice algo, reaccionamos buscando aún ponernos por encima de lo que realmente somos o estamos viviendo? Job demuestra su humildad. Y no solo demuestra su humildad, sino que a pesar de ella no quita la dureza con que echa en cara a sus amigos la ineficacia de sus palabras por su falta de discernimiento y de compasión. Porque eso es lo que hay en las palabras de Elifaz, versículos 25 a 27, cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperados que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Qué decepción, ¿no? Qué decepción. Pero Job les reta, les desafía a que cambien y dejen su falta de discernimiento y de compasión y la transformen en un espíritu o en una actitud nueva. La decepción de Job no hace que calle. Job no quiere rendirse ante unas acusaciones de Elifaz que él considera falsas y que son falsas. Se siente decepcionado, siente que sus amigos le han fallado y ahora les desafía a volver al diálogo, pero volver al diálogo sin prejuicios y sobre la base de la franqueza, ajustándose a la realidad de los hechos. Vemos en el versículo 29, volved ahora, volved, hablemos, volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Si Job ha pecado, que se lo digan, y que le digan concretamente en qué, ya que el sufrimiento no había disminuido su capacidad para discernir las cosas inicuas. Él sabe bien lo que Dios no acepta, lo que Dios no quiere. Él sabe bien lo que es pecado y por eso él puede defenderse diciendo que él no ha cometido pecado. Su sufrimiento no es la consecuencia de ningún pecado y desafía a Elifaz y los suyos que si hay si hay alguna iniquidad en él, pues que se lo digan. Esta es la primera parte de la respuesta de Job a Elifaz. Con todo el dolor, él es capaz todavía de defender su causa
delante de Elifaz, porque sabe que Dios está con él. Sabe que Dios no le ha dejado, no le ha desamparado, aunque en algún momento lo ha pensado, por supuesto. Veíamos cómo Job pensaba que detrás de todo su sufrimiento estaba la mano de Dios, pero él se da cuenta pronto de que no es así. Y a lo largo de los siguientes capítulos veremos cómo Job es un hombre que vive en armonía con Dios y que no hay nada en su vida que le lleve a pecar y a rebelarse contra Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando el sufrimiento viene a nuestras vidas? Viene el sufrimiento a nuestras vidas. Sufrimos por diferentes causas. Sufrimos con distintas intensidades. Nadie ha sufrido, ninguno de nosotros hemos sufrido como Job. Pero sí, algunos de vosotros habéis sufrido, lo sé. El momento del sufrimiento, descansemos en Dios, volvamos a Él, no le culpemos de aquello de lo que culpa. No seamos como los falsos amigos de Job, busquemos a Dios, porque Él tiene propósito para nuestra vida. Pues aquí lo dejo y bueno, pues ahora es el tiempo de vosotros.